Buenos días a todos. ¿Quieren por favor abrir su Biblia al libro de Juan? Es ahí donde nos encontramos, Juan, capítulo 6. Y regresamos a este maravilloso capítulo. Es un libro, de hecho, lleno de verdades grandiosas acerca de quién es Cristo, verdades acerca de su obra, verdades acerca de sus milagros. Y este evangelio está diseñado para que cada uno de nosotros crezca espiritualmente. No solamente ustedes, sino yo también crezco cada semana. Cada semana me alimento y luego vengo a darles de lo que me he alimentado, para darnos aliento en nuestro caminar espiritual. Este evangelio de Juan, este capítulo 6, allí encontramos una de las historias más impactantes acerca de Jesús, y una de ellas es la alimentación de los 5,000. Es un relato que no solo aparece en el evangelio de Juan, sino que también lo tenemos registrado en Mateo, Lucas y Marcos. Lo que nos muestra eso, la importancia de este evento en la vida y en el ministerio de Jesús. Este milagro no solamente es una señal de poder sobrenatural, sino que también nos sirve como base para ese profundo discurso que él da más adelante acerca del pan de vida. Y en este milagro y en su contexto aprendemos diferentes lecciones acerca de la suficiencia de Cristo, acerca de su compasión, acerca de los recursos que a veces parecen insuficientes y cómo los usa Él. Entonces, al mirar este milagro, vamos a recordar que las señales del Evangelio que encontramos allí tienen un propósito. No solamente son actos de poder, sino que también apuntan a verdades profundas acerca de la identidad de Jesús. Apuntan a enseñanzas para sus discípulos, e igual son enseñanzas para nosotros en este día, que debemos aprovechar. Y cuando vemos lo que Jesús ha hecho con esos 5 panes y 2 peces, comprendemos que Él solamente no es un proveedor temporal de alimentos, sino que también es el Hijo de Dios que vino a este mundo a satisfacer nuestra necesidad, no solamente material, sino espiritual. Y hoy, mientras estudiamos este pasaje, les invito a abrir sus corazones para ver estas verdades, estas preciosas verdades que encontramos acá, que Jesús nos está revelando. Veremos que Jesús es suficiente, que es compasivo y que usa lo que ofrecemos, por pequeño que ello sea, para hacer grandes cosas para su gloria. Juan capítulo 6, y vamos a darle lectura a esos versículos, y lo que les voy a pedir hoy, algo que no hacemos normalmente, es que se ponga de pie y vamos a leer juntos esta porción. Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierdan nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido.
La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Vamos a orar. Señor, hoy te agradecemos por esta, tu palabra. Te agradecemos porque esta palabra también para nosotros es pan de vida, que nos alimente, que nos nutre nuestras vidas. Sabemos, Padre, que esta palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y divide el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y por eso te agradecemos, porque es para nosotros esa palabra que nos da vida. Además, porque nos instruye el camino que debemos andar. Es lámpara para nuestros pies y es lumbrera para nuestro camino. Ahora, Señor, te pedimos que ese espíritu de Dios que has depositado en nuestras vidas nos ilumine, ¿no? Que ese espíritu imprima en cada uno de nosotros las verdades que vamos a aprender para ser más semejantes a Cristo, y esto te pedimos en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento. El Evangelio de Juan es único. Es único en el hecho de que al comparar los 4 evangelios comparar Mateo, Marcos, Lucas y Juan, este contiene material que no se encuentra en los otros evangelios. Aproximadamente el 90%, piensen en eso, el 90% del material que encontramos en Juan no se encuentra en Mateo, Marcos o Lucas. Sin embargo, este milagro de la alimentación de los 5,000 está cuidadosamente descrito en los 4 evangelios. Todos se detienen allí y se encargan de presentarnos este milagro. Ahora bien, el milagro de Juan, este milagro que Juan nos está narrando, nos muestra que no solamente es una señal o un milagro, de hecho se convierte en la base de un largo discurso que Jesucristo da para hablar acerca del pan de vida. Este discurso que sirve para enseñar a los discípulos unas lecciones claves acerca de lo que significa seguir a Cristo, y por lo tanto para nosotros es igual de importante. Es una excelente enseñanza para nosotros para saber lo que significa en realidad seguir a Cristo. ¿Cómo es que somos sus discípulos o cómo podemos ser sus discípulos? Y ya hemos meditado un poco en esto. Y hoy quiero que revisemos con más detalle uno de esos milagros, este milagro que Jesús realizó. Y lo hago porque en ese milagro encontramos una de las mejores enseñanzas para nosotros hoy. Y por eso es que tomamos tiempo, por eso es que nos paramos acá, por eso es que paramos a estudiar estas palabras, y les digo que este milagro o esta señal nos sirve como base para entender todo el capítulo, porque eso está lleno de significado y nos convierte se convierte en una especie de plataforma para lo que el Señor va a hablarnos más adelante acerca de quién es Él y qué es lo que espera de sus discípulos. Y es lo que vamos a hacer por un tiempo. Y esta es una descripción inicial del milagro. Hay algunos principios allí que encontramos y que quiero que vean. Y ya vimos algunos de ellos. Ya meditamos en esto hace 8 días. Hice referencia particularmente a lo que la gente es por naturaleza. ¿Sí lo recuerdan? Nada. Nadie. La gente busca lo temporal ignorando lo eterno. La gente busca lo propio, rechazando lo divino, y la gente busca lo visible, perdiendo lo espiritual. La gente busca lo temporal, la gente busca lo propio, la gente está buscando lo visible, y no se da cuenta de que Jesús es suficiente. Y de eso ya hablamos un poco. Yo quiero decir algo más acerca de que Jesús es suficiente. Entonces, si toma notas, hoy continuamos con que Jesús es suficiente. Ese sería el primer punto para ustedes.
Él hace una señal allí que demuestra que Jesucristo es el Hijo de Dios, y si es el Hijo de Dios es suficiente. El milagro es una prueba de su divinidad y de su suficiencia. Nadie puede hacer lo que acaba de hacer Jesucristo en este momento frente no solamente a los discípulos, sino a toda una multitud. Eso muestra que Jesucristo es poderoso. Pero no solamente es poderoso, es suficiente. Noten el versículo 14 de ese mismo capítulo. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Este versículo 14 está después, si lo notan, de el milagro que realizó Jesucristo alimentando a estas 5,000 personas. Es un evento extraordinario que demuestra que Él tiene poder sobre la creación. Aquí la palabra clave es señal. Y señal no es simplemente un milagro, sino es una acción que apunta a una verdad mayor sobre la identidad de quién es Cristo, de quién es Jesús. Y noten la reacción del pueblo que dice: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Y si recuerdan, es una profecía que ya nos había dado Moisés en Deuteronomio 18:15, y lo leímos acá, y además hemos hecho referencia, hemos citado Deuteronomio 18:15 varias veces. Allí dice que Dios va a levantar a un profeta similar a Moisés. ¿Lo recuerdan? Entonces, estas personas que están presenciando el milagro ven a Jesús como aquel profeta que ha sido prometido. Y sus declaraciones reflejan esa expectativa que tenían ellos de la llegada del Mesías. Sin embargo, aunque reconocen su poder, su comprensión de quién es Jesús todavía es incompleta. Piensan que Él es un líder espiritual que puede satisfacer simplemente unas necesidades físicas, en lugar de ser el Salvador que satisface las necesidades espirituales, eternas. Y ya ellos lo habían estado buscando. Si lo recuerdan, en Juan 1:21, cuando le preguntan a Juan el Bautista y le preguntan los judíos: ¿qué pues? Le dicen: ¿eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Si notan, aquí está él, todos estos líderes judíos y él, Juan el Bautista, respondiéndoles que no es el profeta. Pero ellos estaban ya buscando un profeta. Este concepto de que un profeta prometido iba a venir estaba profundamente arraigado en la conciencia del pueblo judío. Y esto aclara que la figura de profeta es esperada. Un profeta que tiene una relación con Moisés. Yo recuerdo que hace unos meses hablé con una pareja judía ortodoxa que conocemos de hace tiempo. Y hablamos acerca del Mesías, acerca de Moisés, y en el momento en que les dije que Jesucristo es el profeta esperado, que es ese profeta del que habla Moisés, en ese momento prestaron mucha más atención que otras veces. En otras ocasiones les he presentado el evangelio a ellos mismos. En ese momento pararon porque todos los judíos saben acerca de la venida de este profeta que es como Moisés. Es una certeza para el judaísmo. Ahora entonces revisemos un poco el milagro. Imagínense en esta multitud, una multitud de personas. Piensen en una ciudad que enfrentan una hambruna extrema. Un día aparece una persona y milagrosamente provee alimento suficiente para toda la comunidad. Naturalmente, la gente estaría sorprendida y emocionada, por supuesto. Ven a esta persona como ese gran proveedor, además lo ven como un líder que puede resolver todos sus problemas. Sin embargo, el que realizó ese milagro no estaba interesado en ser un héroe o un rey para satisfacer sus necesidades temporales. Su objetivo es mayor y es llevar a esas personas a comprender sus necesidades espirituales y su relación con Dios. Eso es lo que está sucediendo acá en Juan 6. La multitud ve a Jesús. Es un líder que podría proporcionarles lo que desean físicamente, pero ¿qué hace Jesús? Jesús quiere llevarlos a una comprensión más profunda de su misión espiritual aquí en la tierra como el Mesías. Amigos, ¿qué señal
esa señal, ¿qué señal nos está apuntando este milagro? Nos está apuntando una verdad específica, y eso es lo que está tratando de mostrar Jesucristo. Que no es simplemente un hombre ordinario, no es un hombre que simplemente hace milagros, sino que es mucho más que eso. Él es el Hijo de Dios y por lo tanto es Dios en la carne, y solo Dios puede hacer esas cosas. Así que este milagro prueba que Él es poderoso, que Él es divino, que Él es el Hijo de Dios. Y eso nos lo demuestra Juan en todo su evangelio. Todos esos milagros prueban que nuestro Señor Jesucristo es poderoso, que es el Hijo de Dios. Noten el versículo 26. Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Este es un milagro que debe ser entendido como una señal de su divinidad y de su suficiencia. Es interesante, mis amigos, que este es el primer milagro en el Evangelio de Juan que él hace con sus propias manos. Ya el milagro que habíamos visto antes de convertir el agua en vino fue hecho a la distancia. Simplemente dijo: llenen las tinajas de agua. ¿Y qué sucedió? Las tinajas que estaban llenas de agua se convirtieron en tinajas llenas de vino. La sanidad, ¿recuerdan la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda? También fue hecho simplemente con una palabra. Él habló, dijo: levántate, y el hombre fue sanado con su palabra. Pero en este caso, Jesús tomó los panes y los peces. Con sus propias manos realiza este milagro. Es un milagro poderoso y fue realizado en frente de una gran multitud. Se nos dice que había 5,000 hombres. Los otros evangelios nos dicen que también había mujeres y niños presentes, por lo cual se estima, una estimación conservadora, dice que podrían ser probablemente 10,000 o 15,000 personas reunidas en ese lugar. 15,000 personas. Si esto hubiera pasado un sábado o un domingo en el Simón Bolívar, ¿cuántas personas no se hubieran reunido allí? Muchísimas, tal vez 50,000 personas, yo no sé cuántos van, pero un grupo gigantesco. De todas formas, aquí hay 15,000, y 15,000 son muchísimas. Es una multitud considerable, 15,000 personas. Así que es un milagro notable. Este milagro también marca el inicio de una serie de declaraciones que Él nos da. Yo soy, dice. Yo soy. Varias veces lo dice en el Evangelio de Juan. De hecho, dice 7 veces. Yo soy. En el capítulo 6:35 dice: yo soy el pan de vida. Más adelante en el capítulo 8 dice: yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10 dice: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. En el capítulo 11 dice: yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 15, yo soy la vid. Si notan, 7 veces yo soy. Y esas declaraciones nos enseñan una verdad que nunca debe olvidar. Y es: Jesús es el yo soy. Jesús es suficiente para sus vidas. Esa es la lección que tenemos acá y de la que empezamos a hablar el domingo pasado. Él dice: yo soy el pan de vida. Si me tiene a mí, es todo lo que necesita. Si Jesús es su Señor y Salvador, no necesita nada más. Es suficiente. Noten el versículo 67, ahí al final del capítulo, Jesús les pregunta a los 12 discípulos y les dice: entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Es suficiente. Pedro está diciendo que Jesús es el único que puede satisfacer sus necesidades. No hay nadie más que pueda hacerlo. Esa es la primera lección que debemos aprender de este milagro. Jesús es el pan de vida, no necesita nada más y es el único que puede satisfacer todas sus demandas y todas sus necesidades. Si acude a Él, Él le dará lo que necesita. Entonces, así como la multitud vio en Él la multiplicación de los panes, en esa multiplicación una señal, también usted puede estar atento a cómo Dios obra en su vida.
Las señales no necesariamente son milagros espectaculares, pero a menudo se manifiestan en las circunstancias cotidianas. No son un milagro per se, pero es Dios obrando soberanamente en la vida. Por eso le pregunto, ¿reconoce la obra de Dios en sus vidas? ¿O simplemente lo ve como un medio para satisfacer necesidades temporales? Y yo le digo, no se conforme con lo físico, sino busque lo espiritual. La gente en ese momento quería hacer a Jesús como un rey, porque él podía proveer el pan. Pero Jesús les llamó a buscar algo más profundo. Él mismo es el pan de vida. Hoy muchos buscan que Dios solucione sus problemas temporales, las finanzas, la salud, sus relaciones, pero olvidan que lo más importante es su necesidad espiritual. Y esa necesidad espiritual se manifiesta en una relación con Él. Debe entender que Jesús es más que un proveedor milagroso. La multitud veía a Jesús como el profeta que iba a resolver todas sus necesidades en este mundo. Pero su misión era una misión mucho mayor y era salvarlos espiritualmente. Para nosotros hoy, Jesús es más que alguien que responde a unas oraciones o que realiza milagros. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y nuestra relación con Él no debe estar basada en lo que podemos obtener de Él, sino en una devoción completa. En un señorío, es entregarse al señorío de Cristo en sus vidas. Bueno, todo eso es el resumen de lo que hablamos la semana pasada. Ahora veamos algunas otras verdades. Las veremos como un anillo pavé, o un anillo múltiple, o un anillo en halo o en racimo. ¿Saben qué es eso? Las mujeres deberían saber, para saber qué pedirle a sus esposos. Y los esposos deberían saber para poder ir a la joyería y preguntar por ellos. Un anillo pavé es un anillo con varios diamantes organizados como un pavimento. Se ven, son varios y se ven muy bien. Y entonces los esposos ya saben, ya les dije, ya saben qué pedir. Pero también hay anillos solitarios, que son como un gran diamante, que también está bien, por eso pongo el énfasis en gran diamante, no chiquito, un gran diamante. Ahora, un anillo en racimo tiene varios diamantes agrupados como racimo, y ellos reflejan la luz desde diferentes ángulos. Y muchas veces es eso lo que hago con la predicación. Elijo mostrar una joya de la Escritura en racimo en vez de mostrarla como en solitario, y eso es lo que tenemos acá. Verdades que nos dejó Juan y que las vamos a analizar como racimo. Y noten la siguiente verdad. Verdad que se podría perder si no presta atención. Por eso les doy esta verdad en racimo. Verdades que el Señor nos ha dado para que puedan beneficiarse de ellas, y estas verdades son además complementarias unas de la otra. Y la otra verdad en esta serie que vamos a comenzar es una verdad que encontramos en el versículo 2 y algunos más. Y es especialmente una verdad que es evidente cuando se compara con los otros evangelios como Mateo, Marcos o Lucas. La verdad es esta: Jesús es compasivo. Y la compasión de Jesús se revela no solo en la sanidad de las enfermedades, sino también en la preocupación por las necesidades físicas de la gente. Él cuida del bienestar espiritual como cuida del bienestar físico. En este milagro, en la alimentación, este milagro de la alimentación de los 5,000, vemos una manifestación del poder de Dios, por supuesto, porque hacer ese milagro no se podría haber hecho si no tuviera ese poder, pero también vemos la compasión de Jesús. A menudo nos enfocamos en el poder del milagro, como prueba de quién es Cristo, como prueba de la divinidad de Cristo. Y este milagro es un poderoso testimonio de su poder, por supuesto, pero también de su profundo amor y compasión por esas personas. Jesús no solo realiza milagros para mostrar su poder, sino que realmente está conmovido
por las necesidades de la gente. Jesús es el buen pastor que cuida de sus ovejas. Noten, Jesús observa esta gran multitud que le está siguiendo. Ellos estaban atraídos por los milagros que ha realizado. Jesús nos dice que estas personas estaban enfermas y hambrientas. Y a diferencia de muchos otros líderes que podrían haber seguido derecho, haber ignorado las necesidades físicas, Jesús fue movido por la compasión. Noten Marcos 6:34 y se los leo. Él nos da allí una idea más clara de qué hay en Jesús en ese momento. Al desembarcar, Él vio a una multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús vio la necesidad que tenían estas personas, una necesidad profunda, y no solo física, sino también ve la necesidad espiritual. Entonces Jesús no solamente hizo lo que hizo para probar algo, sino que Jesús mira la multitud, ve su corazón, es conmovido por ellos como ovejas sin pastor. Jesús es compasivo. Jesús literalmente amaba a estas personas. Nos han dicho que las ovejas son animales muy torpes, ¿cierto? Leí de alguien una vez que un pastor de ovejas manejaba las ovejas y contó que cuando las ovejas se alejan, pues ya no pueden regresar. No pueden encontrar el camino de regreso. Si se dejan la manada, se pierden. De la misma manera, la multitud que veía a Jesús estaba perdida, sin dirección. Y él, como el buen pastor, se conmovió al ver la desorientación y la necesidad de estas personas. Entonces Jesús no solo mira a la multitud con compasión, sino que además de mirarla, actuó. Mateo 15:32 relata el momento en que Jesús alimenta a esta multitud y dice, tengo compasión, dice allí. Tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Jesús está preocupado, realmente preocupado por esas personas y además preocupado por su estado espiritual. No solamente su estado físico, sino espiritual. Piense en un padre que ve a su hijo con hambre, aunque pueda estar enseñándole algo muy importante, su amor le lleva a suplir la necesidad primera, que es el alimento. Yo recuerdo que hace tiempo hacíamos un estudio en la iglesia donde nos encontrábamos con mi esposa, un estudio de matrimonios, y cada matrimonio, era en la noche, traía algo para la cena. Un banquete se volvía eso. Todo el mundo llevaba muchísimo y siempre comíamos antes del estudio, no después, antes. Primero estábamos llenos y luego sí podíamos hacer el devocional, cuando ya el estómago estaba lleno. No esperábamos a que, hay algunos que así hacen, esperan hasta que la comida está ahí enfriándose y empiezan a dar el estudio, dan su estudio y solamente hasta el final ponen la comida ya fría. No se hace así. Si hay alguno en los estudios que lo está haciendo así, no se hace así. Primero la comida y después de que han comido, entonces viene la comida espiritual. Hay unas necesidades inmediatas. Eso es amor, eso es demostrar amor. Y eso es lo que está haciendo Jesucristo. Un amor que está abarcando cada aspecto de nuestras vidas. A Él no solamente le importaban sus almas, sino también el bienestar físico de las personas. No es como aquellos que dejan siempre lo material para después. Se ven muy espirituales diciendo, no, primero lo material, primero lo espiritual y luego sí las cosas de este mundo. No los dejan tomar ni un vaso de agua. Bueno, ellos tenían hambre y Él quería alimentarles. Esta es una muestra de ese profundo cuidado que Dios tiene. No solo por nuestras necesidades espirituales, sino también por nuestras necesidades cotidianas. Aquí está la verdad. Jesús es compasivo y cuida de su alma. Y no solamente de su alma, sino también se preocupa de todos los aspectos de la vida diaria, de sus necesidades físicas, de sus necesidades materiales.
Y si Dios cuidó, piensen en eso, si Dios cuidó de esa multitud, va a cuidar también de usted. Con esto llegamos a otra verdad, a otro diamante. Jesús obra por medio de sus recursos. La tercera lección que quiero que vean se encuentra en los versículos del 5 al 11 y vamos a darle lectura otra vez. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Y entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Acá vemos que Jesús interactúa con Felipe y con Andrés de cómo es que se va a alimentar a todas estas personas. Aquí se presentan 2 sugerencias. Una, para alimentar a los 5,000. La primera es la de Felipe, que dice que 200 denarios de pan no serán suficientes para que cada persona tome un pedazo. Y la segunda viene de Andrés, que menciona que hay un muchacho con 5 panes de cebada y 2 peces, pero añade que no es suficiente para tanta gente. Lo que sí notamos es que el milagro de la alimentación de los 5,000 no habría ocurrido sin una cosa clave, y es el almuerzo del muchacho. Este joven tenía una pequeña cantidad de comida y estaba dispuesto a entregarla. No todo el mundo está dispuesto a entregarla. Hay 5,000 personas, ese es mi almuerzo. Él está dispuesto a entregarlo, ha decidido obrar a través de eso, de entregarlo. Y es lo mismo que hace Dios. Y en este momento Jesucristo está obrando a través de las ofrendas que recibe. En lugar de realizar el milagro de la nada, él podría haber hecho un milagro de la nada. Creó el universo de la nada. ¿Cómo no podía haber alimentado a estas personas? Él lo podría haber hecho con solo decirlo, pero no. Él usó ese pequeño recurso y es desde ahí que parte este gran milagro. El muchacho dijo: yo lo tengo. Y Jesús, ¿qué hizo? Lo multiplicó. Esto es parecido a algo que encontramos en el libro de Reyes. En Segunda de Reyes encontramos algo que ya estaba ahí. En Segunda de Reyes, unos pocos recursos fueron utilizados para alimentar a un gran grupo de personas. El profeta Eliseo allí alimentó a 100 hombres con una cantidad limitada de pan. Y esto es simplemente un anticipo a este milagro que Jesús realiza. Ambos muestran cómo Dios multiplica los pocos recursos que están disponibles para ser utilizados para todos. Solo deben estar disponibles. Claro, deben estar disponibles para poder alimentar a los muchos, lo cual enfatiza la idea de confiar en el poder de Dios y dar los recursos. Noten Segunda de Reyes 4:42 y se los leo. Y vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios, es decir, Eliseo, panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa, y dijo: dadlos a la gente para que coman. Y su sirviente dijo: ¿cómo podré? ¿Esto delante de 100 hombres? Pero él respondió: dalos a la gente para que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos y comieron y sobró, conforme a la palabra del Señor. Yo les digo que Dios a menudo elige lo que parece insignificante a los ojos del mundo para realizar grandes cosas. Él usa el almuerzo del muchacho de Juan 6, que es un almuerzo pequeño, pero en las manos de Jesús se convierte en un recurso poderoso. El almuerzo es insignificante o parece insignificante, y lo es insignificante para alimentar a 5,000. Pero Dios usa eso insignificante y todos son saciados. Es la manera que Dios actúa.
¿No es así? Él actúa así con los hombres, inclusive con el ministerio. ¿Recuerdan 1 Corintios 1:27? Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Así es, en el ministerio, con las personas, Él hace como le parece. Simplemente es estar dispuestos, simplemente es ofrecer sus recursos. Es lo mismo que sucede aquí con las ofrendas. Algunas de ellas parecen insignificantes al lado del trabajo que es requerido. Y es lo que nos dice Lucas 21:1. Dice, levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que le sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Dios usa las ofrendas y las ha multiplicado, y usa las ofrendas pequeñas, y lo está haciendo en medio de nosotros. Todavía lo está haciendo y lo vemos. ¿No son ustedes testigos de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros? Cada uno está poniendo sus recursos y Dios está edificando su iglesia. Dios está construyendo su iglesia al lado de nosotros con los pequeños recursos que estamos poniendo cada uno. Y Dios lo está haciendo. Dios está usándolo. Nosotros mismos somos testigos oculares, podemos dar testimonio. Sería imposible hacer lo que hemos hecho si Dios no estuviera poniendo la mano aquí en medio de nosotros. Y no solamente hablo de la construcción, hablo de la edificación, de cada uno de ustedes, cómo está creciendo en el Señor. Él está haciéndolo, está haciendo su obra. Es igual con la viuda de Lucas, es igual con el muchacho de Juan 6. Aquí se ofrece algo aparentemente pequeño. Sin embargo, tanto el almuerzo como las 2 monedas fueron dadas con un corazón dispuesto. Y Dios lo está usando para hacer algo mucho mayor que cualquiera hubiera ni siquiera imaginado. Esta es una verdad muy importante acá. Si quiere ver la obra de Dios en sus vidas y en esta comunidad, debe estar dispuesto a ofrecer lo que tiene, por pequeño que le parezca. Tal vez de pronto piensa, lo que tengo es insignificante. ¿Cómo puede Dios usarme? Pero el principio que tenemos aquí en este milagro es que Dios toma lo pequeño y lo multiplica. En nuestra cultura, a menudo pensamos que son solo los grandes o talentosos los que pueden hacer la diferencia. Entonces ponemos nuestros ojos en ellos y queremos que vengan los artistas, porque si vienen los artistas, entonces vamos a tener un gran impacto en la ciudad. Eso no es cierto. Así no es como funciona. Ese no es el reino de Dios. Jesús no usa ese tipo de personas. No usó grandes recursos para hacer este milagro, sino el modesto almuerzo de un niño. De la misma manera, Dios no está buscando superhéroes, sino personas comunes y corrientes que estén dispuestas a ofrecer lo que tienen, sin importar lo pequeño que sea. Por eso estamos acá, por eso hacemos énfasis en unirse a la iglesia, en ser parte de nosotros, de poner sus recursos al funcionamiento de la iglesia. Por eso hablamos de las necesidades de personas, por supuesto, porque hay necesidades y es a través de todos ustedes que logramos lo que se está haciendo. Es la iglesia de Cristo y es para Cristo que va a trabajar. Dios puede tomar cualquier cosa, su tiempo, sus ofrendas, puede tomar sus habilidades, lo que sea, y hacer grandes cosas con ellas. Cuando entrega sus recursos al Señor, Él los multiplica para su gloria. Así que la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿ha entregado su almuerzo a Jesús? Son las 12. Me tocó ayuno hoy. No es así. Ha ofrecido, la pregunta es, ¿ha ofrecido a Dios lo que tiene para que Él lo use para su obra? Y vamos a parar un poco acá porque tenemos otras verdades, pero las vamos a ver la semana entrante. Hoy quiero que tenga en mente estas 3 verdades en las que hemos meditado hoy. Hoy quiero que con este estudio de Juan 6 empiece a reflexionar en verdades clave que hemos aprendido. Y primero,
quiero que recuerde que Jesús es suficiente. Él realiza este milagro no solamente para satisfacer una necesidad temporal, sino para demostrar su divinidad y su suficiencia. Jesús es el pan de vida y cuando viene a Él encuentra todo lo que necesita. La multitud en aquel día vio una señal, pero no comprendieron completamente lo que esa señal significaba. Nosotros hoy tenemos ventaja porque podemos ver este milagro en su plenitud, podemos entenderlo todo, podemos ver, inclusive contrarrestarlo con los otros evangelios para ver lo que pasó. Jesús no solo vino para alimentar los cuerpos, esos cuerpos hambrientos, sino para satisfacer la necesidad de las almas, de su alma y de la mía. Además hemos visto que Jesús es compasivo, no solamente cuida de nuestras necesidades espirituales, sino también cuida de nuestras necesidades físicas y emocionales. Él es el buen pastor que mira a las multitudes con compasión, con amor. Él ve sus necesidades y actúa en correspondencia con esto o en consecuencia. No es indiferente. Jesucristo no es indiferente a lo que enfrentamos en nuestros días. Cada día tenemos diferentes situaciones, pero Él no es indiferente. Su compasión por nosotros es una compasión profunda y abarca todas las áreas de su vida y de la mía. Además, hemos aprendido acá que Jesús obra a través de los recursos que le ofrecemos. Otra vez, por pequeños que ellos sean, el almuerzo del muchacho de Juan 6 parece insignificante, pero en manos de Jesucristo fue multiplicado para alimentar a los miles. Lo mismo es cierto para nosotros hoy. Aunque nuestros talentos o tiempo o recursos parezcan insuficientes, si los pone en las manos de Jesús, Él puede multiplicarlos para su gloria y para el bien de los demás. Eso nos recuerda que Dios no necesita sus recursos, tampoco los necesita, Él no los necesita. Él podría dar todo lo que necesitamos sin necesidad de nosotros, pero Él nos usa. Él usa su corazón, usa el corazón de aquel que está dispuesto como un instrumento para lograr su voluntad. Además, este pasaje nos desafía a reflexionar sobre esta relación con Jesús. Lo está buscando solo para que satisfaga sus necesidades temporales, como lo hizo la multitud, o lo busca porque Él es el Hijo de Dios y es el único que puede satisfacer sus necesidades más profundas y eternas. ¿Lo busca por eso o porque lo está buscando? Jesús no vino para ser un rey terrenal que nos provee bienes materiales. Él vino para ser nuestro Salvador, el que va a transformar nuestras vidas, el que nos va a dar vida eterna. Así que al terminar le invito a considerar esto. Ha entregado su almuerzo a Jesús. Está dispuesto a ofrecerle lo que tiene, a ofrecerle lo que tiene por pequeño que esto sea, para que Él lo use para su gloria. Jesús es suficiente, es compasivo y usa nuestras ofrendas para grandes cosas. Como les digo, ofrendas de todo tipo, de tiempo, de recursos económicos, de lo que sea, de habilidades. Jesús es suficiente, es compasivo y usa nuestras ofrendas para hacer grandes cosas. Confíe en Él hoy, sabiendo que está en sus manos y cualquier cosa que haga, por pequeña que sea, puede ser multiplicada para bendecir a otros y para glorificar a Dios. Ya la semana próxima veremos algunas verdades más. Ahora vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu verdad es grande, nos confronta, nos muestra, nos guía y nos redarguye cuando necesitamos, nos exhorta, nos muestra el camino que debemos seguir. Y hoy, Señor, te agradecemos por esa verdad que tú nos has dejado en quién es Cristo, qué es lo que Él vino a hacer y cómo, Señor, por medio de sus obras, también nosotros somos edificados. Ayúdanos, Señor,
a tener presente siempre quién es tu Hijo Jesucristo y no nos permitas que nos desviemos a un lugar o a otro, sino por el contrario, siempre con nuestros ojos en aquel que vino a rescatar a cada uno de nosotros de la condenación y a mostrarle el camino de santidad. En su nombre es que oramos. Amén.